Hola, el día de hoy les voy a presentar la investigación que se titula La transición de la aritmética al álgebra para la construcción y resolución de ecuaciones de primer grado a través de un REI. Que REI significa recorrido de estudio e investigación. Esta es una tesis para obtener el título de licenciado en educación primaria. Mi nombre es Eleazar Guillén Cordero y mi asesora es la doctora Marisela Soto Quiñones. Primero voy a iniciar con una breve introducción y en esta diapositiva podemos ver distintas frases que yo recuperé a lo largo de mi proceso de formación como docente en diversas prácticas que fueron en escuelas primarias del estado de Zacatecas. Y aquí podemos ver con estas frases que las matemáticas es una asignatura de desagrado para muchos de nuestros estudiantes. También es importante resaltar que la aritmética y el álgebra se relacionan de una forma integral que nos permiten resolver diversas situaciones de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, para muchos de nuestros, bueno, hombres del pasado, no solo fue útil ya la aritmética, sino que también necesitaron del álgebra. Entre los objetivos de esta investigación es demostrar la efectividad de un dispositivo de enseñanza que se ha implementado principalmente en niveles superiores y medios superiores de educación, denominado recorrido de estudio-investigación. Entonces vamos a ver cuál es la efectividad que tiene de implementarlo en la educación básica, es decir, en una escuela primaria. Para poder definir el planteamiento del problema, tuve que regresar y pensar en aquellas prácticas y observaciones que realicé en las escuelas primarias del estado de Zacatecas y me di cuenta que las condiciones en las que se encuentran los alumnos respecto a la competencia matemática es insuficiente. Aquí también podemos ver pude ver que presentan carencias en el dominio curricular de los conocimientos, habilidades y destrezas matemáticas y que todo esto ha generado un desagrado por las matemáticas. También al analizar pruebas estandarizadas como PISA, Planea y Enlace, que son pruebas que muestran los logros educativos que han tenido los alumnos a nivel internacional, nacional y por entidad federativa sobre diferentes áreas del conocimiento, que en este caso estamos hablando sobre las matemáticas. Estas consecuencias que se han generado en esta área no podemos decir que es culpa del maestro o del alumno, sino que son consecuencia de múltiples factores que rodean al contexto escolar. También con estas pruebas pude ver que los alumnos, por ejemplo, en primaria, pueden responder a tareas relacionadas con contextos familiares, donde la información está claramente definida. En tanto que los alumnos de secundaria, por ejemplo, en tercer grado, tienen limitaciones para resolver problemas que implican operaciones básicas con números decimales, fraccionarios y números con signo, así como resolver ecuaciones de primer grado de la forma ax más b igual a c. La justificación de este estudio, entre ellos está que permitirles a los estudiantes de primaria tener un acercamiento con el álgebra, con el uso del lenguaje algebraico y la ecuación de primer grado, generar ambientes favorables con situaciones donde los educandos comprendan las concepciones y usos del álgebra, analizar la viabilidad que tiene insertar el álgebra conscientemente en el currículo de primaria, que los profesores de primarias y secundarias puedan mejorar sus conocimientos para transitar a los alumnos de la aritmética al álgebra o para la enseñanza y el aprendizaje de la ecuación de primer grado, favorecer el campo de la matemática para que investigadores de la didáctica de la matemática puedan apoyarse de este estudio, recuperando el diseño y orientaciones del REI con base en la TAD, conocer la funcionalidad y pertinencia de un recorrido de estudio e investigación en las aulas de educación básica, una de las primeras investigaciones con este dispositivo didáctico en primaria. Por otro lado, las orientaciones metodológicas de esta investigación es que tiene un enfoque cualitativo
ya que nos permite explorar, describir y generar una perspectiva teórica a partir de los resultados obtenidos que vayamos obteniendo en cada uno de los apartados de análisis. El alcance de la investigación es interpretativo descriptivo, ya que nos permite describir, definir y visualizar las diferentes técnicas que los alumnos emplean en las tareas que integran al recorrido de estudio e investigación. Y por otro lado, las técnicas de recopilación de datos que se utilizaron durante este estudio fue la observación directa, las pruebas de lápiz y papel, en este caso cuando se les daban a los alumnos las tareas para poder resolverlas, los registros o grabaciones de clase para poder, en este caso, identificar las tecnologías que los alumnos empleaban al momento de que explicaban su técnica, y las fotografías cuando también exponían sus técnicas, es decir, cuando pasaban al pizarrón, hay que tomar fotografía para ver qué técnica estaban empleando los alumnos. Para poder conformar este apartado que es el estado del arte o estado del conocimiento, tuve que realizar diferentes investigaciones que conforman a mis categorías de análisis, en este caso a la transición de la aritmética al álgebra, la teoría antropológica de lo didáctico y los recorridos de estudio e investigación. Por ejemplo, en este apartado, en esta categoría que se habla principalmente sobre la enseñanza y el aprendizaje del álgebra, nos hablan sobre investigaciones que se han realizado en educación secundaria o bien en nivel media superior, sobre cuáles son los factores que obstaculizan para que los alumnos puedan llegar a la comprensión del lenguaje algebraico, o bien sobre el trabajo de diferentes saberes que conforman al álgebra, como es la expresión algebraica y, bueno, algunos otros. Por ejemplo, aquí yo no encontré una investigación que me diga de esta manera tenemos que transitar al alumno de la aritmética. Lo padre está entre esta categoría que es la teoría antropológica de lo didáctico y la otra que es la que nos habla sobre los recorridos de estudio e investigación, ya que aquí sí nos hablan de investigaciones que se han hecho con estas metodologías para poder enseñar bueno, en diferentes áreas de conocimiento, en este caso para poder enseñar diferentes saberes. Por ejemplo, se han aplicado lo que es la teoría antropológica de lo didáctico, y cuando me hablo de esta teoría me remito a la praxeología. Se han aplicado en diferentes niveles de escolaridad, mientras que el dispositivo del RE se ha implementado específicamente en niveles medio superiores y superiores. Entonces, aquí podríamos ver cómo es que podríamos adecuar estas metodologías para el estudio que yo implementé. Ahora les voy a hablar sobre el marco teórico que compone a mi investigación. La aritmética es una de las ramas de las matemáticas que se encarga de estudiar las estructuras numéricas elementales, así como las propiedades de las operaciones y los números en sí mismos. En pocas palabras, la aritmética es el arte de contar. Que aquí también nos menciona Baldor, que la cantidad es considerada del modo más general posible. En aritmética las cantidades se representan por números y estos expresan valores determinados. En álgebra, para lograr la generalización, las cantidades se representan por medio de letras, las cuales pueden representar todos los valores. Aquí vamos a analizar las tareas correspondientes al apartado 2. Podemos ver donde los alumnos tienen más dificultad para poder resolver. Son tareas que tienen un nivel de algebraización un poco mayor, un grado más de abstracción. Aquí podemos ver al problema que yo lo consideré como más algebraico.
y después de ello le sigue el problema de razón, proporcionalidad y finalmente el problema aditivo. En el problema aditivo existe como un equilibrio entre los que están de manera, los que estuvieron en correcto e incorrecto, pero aquí podemos ver que en la situación de ese problema algebraico, pues existen donde nada más dos alumnos llegan a la respuesta correcta. Y bueno, aquí podemos ver los procedimientos que los alumnos utilizaron para poder llegar al resultado en este problema que, bueno lo considero de razón. Aquí no significa que nada más tres alumnos tuvieron este problema de manera incorrecta, sino que, bueno, más o menos evaluaron los datos, pero no llegan hacen un algoritmo incorrecto, mientras el resto de los alumnos pues no llegan a la respuesta correcta. Y también en esta situación que Luis tiene 20 caramelos más que Juan, si juntos tienen 80 caramelos, ¿cuántos caramelos tiene Luis? Aquí los alumnos, nada más dos alumnos, evalúan el problema y bueno, aquí prueban de valores para ver cuántos caramelos tiene Luis y nada más dos alumnos llegan a la respuesta correcta. Los 17 alumnos en sí no evalúan la situación y los demás se quedan en ese recorrido para poder haber llegado a la respuesta correcta. Aquí también podemos ver las estructuras aditivas, que bueno, son diferentes, con diferente representación y además que se utilizaron fracciones y decimales. Aquí la estructura aditiva que tuvo más dificultad fue la de 13.6 más un número es igual a 34.4. Después de ello le sigue la de un número menos 16 es igual a 18. Entonces aquí podemos ver que los alumnos tienen problema para poder resolver estos tipos de estructuras aditivas, pero aún así en las otras dos restantes, en la de 19 más un número igual a 87 y la de un octavo más un número igual a 7 octavos, igual aquí hay alumnos que no llegan a la respuesta correcta, existe un equilibrio. Y bueno, estos son los procedimientos que utilizan los alumnos. Por ejemplo, aplican un algoritmo, la propiedad aditiva. Al 18 le sumé el 16 para haber encontrado ese estado inicial, ese estado inicial. Y los demás, los alumnos, por ejemplo, que no aplican un algoritmo, lo hacen por tanteo, son 16 alumnos. Sí, aquí vemos que varios de los alumnos lo van haciendo por tanteo para poder llegar a la respuesta de esta incógnita que se planteaba. También es importante distinguir, nos menciona Godino y Gonzato, entre actividades netamente algebraicas y las que suponen distintos niveles de algebrización. En sí no se asigna a la tarea, sino a la actividad matemática que se realiza, el nivel. Aquí en esta tabla tenemos tres niveles de algebrización. Por ejemplo, la estructura aditiva está en el primer nivel de algebrización, mientras que una ecuación de la forma x más b igual a c ya tiene un nivel 2 de algebrización. Se tienen problemas aditivos de combinación, cambio, comparación e igualación. Sin embargo, en esta investigación se retoman únicamente a los problemas aditivos de cambio que se refieren a la variación de un estado. Esta fue la primera subtarea que se aplicó a los alumnos y bueno, antes de comenzar hay que recordar los distintos momentos de un recorrido de estudio e investigación que se tiene el momento praxeológico inicial. Tenemos la infraestructura mínima que la conocimos con la aplicación del diagnóstico. Aquí se observó cuáles fueron los saberes que los alumnos tienen respecto a esos saberes que se aplicarán en el transcurso de la investigación. Aquí con esta primera subtarea se aplicó un problema aditivo y los alumnos tenían que obtener cuántos más panes preparó. Y aquí varios de los alumnos aplican un algoritmo, como se puede ver en esta imagen, utilizan la resta como una técnica de resolución
otros que observan cuánto falta para llegar de 118 a 150. Asimismo, hay quienes cometen errores al momento de efectuar la resta o bien quienes no interpretan la situación correctamente. En la siguiente subtarea, que consistió en obtener cuántos panes se tenían antes de vender, al igual los alumnos primero pasan a resolver esta subtarea, y hay alumnos que aplican la suma como técnica de resolución y otros que quieren aplicar la misma técnica que en el problema anterior. Eh, con ello se puede ver que hay alumnos que llegan al alcance de la técnica y otros que no, ya que quieren aplicar la misma técnica. También existen errores, como ya lo mencionaba, errores en la interpretación de esta situación. Lo padre en esta subtarea es que a través de esas preguntas y esas respuestas que se van generando durante el recorrido de estudio e investigación, se llegó a la representación de la subtarea 1 y de la subtarea 2. Para ello se optó utilizar los signos de interrogación para indicar el valor que se desconocía. Aquí podemos ver que 118 más signo de interrogación es igual a 150, en el otro signo de interrogación menos 46 es igual a 89. También hay alumnos que reconocen los algoritmos que se podrían utilizar para poder resolver estos problemas aditivos, y al igual se reconocen dos proposiciones algebraicas, como es el añadir, que consiste en preparar, y el quitar en vender. Para la tercera subtarea, los alumnos ya acceden a la representación, a la conformación de una estructura. Al igual como mencionaba, hay alumnos que hacen una autotecnología. ¿Por qué? Porque al momento de que dicen, bueno, en este se suma, en este se resta, era su buena manera de actuar. Algunos alumnos que habían reconocido esos algoritmos en estos problemas aditivos. Y también aquí en esta subtarea se llega bueno, quitamos los signos de interrogación y optamos por poner la letra X para representar ese valor que se desconoce. De esta tarea se desprenden dos planteamientos que son muy parecidos y que tienen los mismos datos, pero la incógnita se encuentra en un lugar distinto. A continuación, vamos a observar estas dos subtareas. Durante el primer encuentro, los alumnos con esta tarea se dieron cuenta que era una situación diferente a las que habían venido trabajando. Así que en ese momento exploratorio, para buscar esa técnica que les permitiera encontrar ese valor desconocido, los alumnos hacen uso de diferentes técnicas. Aquí en esta diapositiva podemos ver técnicas que son totalmente diferentes, como es de la imagen 33 y la imagen 34. Aquí estas dos técnicas de estas dos imágenes se apoyó casi la mayoría del grupo, llegaron de esta manera con casi estos mismos procedimientos, o bien que también alumnos que no llegan a ese alcance de la técnica al no saber modelar la situación problemática. Por otro lado, uno de los 27 alumnos de estudio, hace uso de la regla de tres como técnica de resolución, es decir, llega al punto clave de esta tarea, llega a través del uso de la regla de tres. Al momento de este trabajo de la técnica, cuando este alumno expone a sus compañeros la técnica que él había utilizado, para sus demás compañeros fue muy emocionante y útil esta técnica que había empleado su compañero, ya que era fácil para poder llegar a ese valor desconocido de una manera pues eficiente y rápida. Después de que entendieron esa relación entre los kilos de harina y los panes, se hizo énfasis en la técnica, es decir, a los procedimientos que se debían de realizar para llegar al conocimiento de la X, corroborándolos con el apoyo de los alumnos como se muestran en estos diálogos. Así que para efectuar la regla de tres,
se hizo uso de esos procedimientos que se pueden ver en esta diapositiva para encontrar ese valor desconocido. Al igual aquí los alumnos siguieron trabajando con la X porque ellos mencionaron que estaban encontrando a ese valor desconocido. Eh, Al principio, para los alumnos que no dominaron la técnica o que batallaron a entender qué números que se debía de multiplicar y qué números se debía, entre qué números se debía de dividir, lo anterior después lo identificaron cuando observaron que el número que se dividía, que el número que dividía era el que quedaba solo con la X cruzado. Posteriormente, con la aplicación de la subtarea 2, aquí podemos ver en esta imagen la regla de 3 como técnica de resolución nuevamente. Este alumno tiene la relación, primero se da cuenta de la relación entre los kilos y los panes. Aquí Alexandra explica, primero multipliqué cruzados el 120 y el 17.5, que me dio como resultado 2100. Esto lo dividí entre 5 y me dio 420. Lo interesante de esta tarea fue en el momento de la institucionalización, cuando se les presenta a los alumnos estos dos carteles que aparecen como imagen 38 e imagen 39, y ellos se dan cuenta que en uno se buscaban los kilos y en otro los panes. Asimismo, ven que la representación, bueno, es distinta y que además la letra X se encontraba en un lugar distinto. Ellos encontraron que se aplica el mismo procedimiento para los dos, independientemente de donde se encuentre la X, y además concluyen con la propiedad fundamental de las proporciones, que nos dicen que se multiplican los datos que se conocen, así lo llamaban los alumnos, que en este caso son los medios, y se divide entre el dato que sobra o ese número que queda cruzado con la X. Así los alumnos concluyen con esta propiedad fundamental de las proporciones. La tarea 3 consistió pasar al alumno de un lenguaje aritmético a un lenguaje algebraico, es decir, llegar a una generalidad del número. Así que la sugestión de esta tarea fue determinar cuáles son las técnicas y tecnologías que los alumnos utilizan cuando transitan de un lenguaje aritmético a un lenguaje algebraico. De esta tarea se desprenden tres subtareas que fueron puestas en práctica y posteriormente para su análisis. En la subtarea 3 se les dictó a los alumnos estas oraciones que aparecen en esta diapositiva y posteriormente los alumnos pasaron a evaluar las situaciones. Es decir, aquí los alumnos argumentaron que no conocían ese número, así que cada uno de ellos al momento de que iban a evaluar estas situaciones obtendría diferentes resultados. Aquí podemos ver en la imagen 46 y en la imagen 47 cómo a los alumnos interpretan o más bien evalúan esta situación. 3 veces un número más 2. Aquí le dan el valor de 25, acá el del 17, pero lo interesante en estas dos imágenes es que uno de ellos, varios alumnos utilizan la suma y otros la multiplicación, pero finalmente coinciden que viene siendo lo mismo, utilizar la suma y la multiplicación para poder interpretar estas situaciones. Por otro lado, argumentan que todos los alumnos obtienen diferentes resultados, ya que en ese valor que no conocían le dieron un número distinto cada uno de ellos. Ante ello, los alumnos optan por poner la letra X al no saber el número que les estaba dando cada una de las oraciones. Entonces aquí se llega a la generalidad del número. También lo anterior se puede ver cuando identifican que no era necesario o bien no estaba bien poner la X para decir que el 2 por X, para decir dos veces un número. Bastaba con decir 2X porque el 2, aquí se dieron cuenta que el 2 está multiplicando a la X. Lo otro de la subtarea 3 fueron algunas situaciones parecidas a las de la subtarea 1, solo que en esta se agregaron otros tipos de lenguaje. Por ejemplo, la tercera parte de un número. Además, con esta subtarea se vio los alcances de las técnicas que los alumnos habían tenido en situaciones como un número cualquiera, la de una persona más 14.
Aquí podemos ver cómo es que varios alumnos llegan al alcance de la técnica y otros que no, ya que en la representación de, bueno, al decir la mitad de un número o un número dividido entre dos, cómo es que llegan a una representación y cómo es que los demás no llegan a esa adecuada representación. Y esto lo pudieron ver al evaluar la representación 1 y la representación 2. También se llega a esa generalidad cuando indican que un número dividido entre 3 se puede representar como una fracción. Entonces veamos que x entre 3 es lo mismo decir como en esta fracción, como en esta representación. En la subtarea 3 lo interesante es que los alumnos ya habían pasado de un lenguaje aritmético a un lenguaje algebraico, así que fue muy fácil poder modelar estas situaciones para encontrar el número que les estaba solicitando. Aquí llegan a la representación y utilizan el valor bueno, utilizan la X, y también aquí se ve una evolución de las técnicas y además de las tecnologías, porque identifican que en la suma se resta y en la resta se suma para poder encontrar este valor. Entonces aquí también está lo interesante. Lo otro fue cuando se les propusieron estas dos representaciones, x más 21 y x más 21 igual a 65. En esta representación, los alumnos ven a la letra como la representación de un rango de valores no especificados, incluyendo, por ejemplo, los números racionales e irracionales. En cambio, en esta representación, la X ya estaba determinada por la igualdad de 65 y por el 21. La tarea 4 consiste en la construcción y resolución de ecuaciones de primer grado, así que su cuestión fue determinar cuáles son las técnicas y tecnologías que los alumnos desarrollan para construir y resolver ecuaciones de primer grado de la forma x más b igual a c, ax igual a b y ax más b igual a c. De esta tarea se desprenden 3 subtareas que a continuación vamos a ver. En esta primera subtarea, los alumnos hay que mencionar que llegan a la representación correcta de esta subtarea, es decir, llegamos a la ecuación. También hay que recordar que en la tarea 3 los alumnos observan que en este tipo de representación, si se está restando a la X, para encontrar el valor de la X se tiene que sumar como lo observamos aquí. Después de ello, de que los alumnos, se les dice a los alumnos el estar trabajando con ecuaciones, ahora sí vamos a observar cómo es que la X podía quedar sola. En este caso aplicamos la propiedad aditiva de la igualdad. Entonces observan que para dejar a la X sola, se debía poner este mismo número, este mismo 54 que pusimos en el segundo miembro de la ecuación en el primer miembro de la ecuación, y de esta forma se restaría 54 menos 54 y nos quedaría la X sola y así obtendríamos el valor de la X. Por otro lado, en la subtarea 2, que nos fuimos ahora hacia un contexto meramente matemático, que aquí podemos ver que los alumnos también llegan a la representación correcta de la ecuación de la forma ax igual a b. Y esto hay que mencionar que fue gracias al lenguaje que estuvimos trabajando en la tarea 3, que fue el lenguaje algebraico. Para encontrar, bueno, aquí primero los alumnos argumentan que el 14 está multiplicando con la X y que debíamos de encontrar cuánto es que valía X. Aquí hay alumnos que utilizan la multiplicación, van multiplicando ese número que se acercara al 210 y aquí nos dicen que es el 15. Por otro lado, hay varios alumnos que dicen, bueno, dividimos 210 entre 14 y de esta manera encontramos cuánto es que vale X. Sin embargo, los alumnos coinciden que la técnica adecuada era el dividir, nos permitía obtener de manera rápida el valor de la X. Entonces, recuperando esta técnica, ahora sí en ese momento de la institucionalización para poder aplicar los procedimientos que se desarrollan en una ecuación de la forma ax más b igual a c, los alumnos observan que teníamos que representarlo como una fracción, es decir, dividir 210 entre 14, y que recordaron los mismos procedimientos que se manejan en la primera ecuación, en la primera subtarea, que el mismo número que se pone acá también lo vamos a poner de esta forma con
esa misma operación. En este caso, los alumnos argumentan que para dejar a la X sola, se tenía que dividir entre 14. 14X entre 14X nos da una X y que no era necesario poner el 1, nada, bastaba con poner a la X. Entonces aquí aplicamos la propiedad multiplicativa de la igualdad. Y también algo muy interesante que los alumnos mencionan es que en la multiplicación se utiliza la división, es decir, la multiplicación anula a la división. La otra subtarea, que igual fue el planteamiento de esta situación, los alumnos llegan a la representación correcta, como lo podemos ver aquí, llegan a la ecuación. Para poder encontrar el valor de la X, hay alumnos que también prueban de esos valores que les permitirán llegar a la igualdad de 90 y otros alumnos que, como vemos en esta imagen, primero restan el 90, restan el 6 al 90 y obtienen 84. Y después de ello, hacen la división de 84 entre 4 y llegan a que X vale 21, igual como lo hizo estos alumnos. Después de ello, recuperando esta técnica de los alumnos que hacen esto, se pasa ese momento de la institucionalización para ver los procedimientos que se utilizan en este tipo de ecuación. Y al igual, bueno, primero ellos mencionan que tendríamos que restar el 6 al 90 y que esto mismo que pusimos acá en el segundo miembro de la ecuación lo vamos a poner acá. Y así nos quedaría el 4x sola es igual a 4x es igual a 84. Y que aquí, bueno, aplicamos tanto la propiedad aditiva de la igualdad y la propiedad multiplicativa de la igualdad para llegar al valor de la X. Y todo esto fue gracias a las preguntas que se fueron generando en estas 13 tareas de análisis.